Muy bien, vamos a ver esta anunciación. Es una cosa teológica y bonita, sencilla, ¿verdad? No es la gran cosa, pero que es necesario aprenderla. No sé, me hubiera gustado quizás enseñarla más con toda la iglesia, ¿verdad? Pero no se puede. Muy bien, la palabra de Dios dice así, 1:26. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Oremos. Padre, bendiga su palabra, ayúdanos a poder recibir de parte suya una exhortación, una administración para nuestra vida. Y oramos, bendito Dios, que tu palabra pueda edificarnos, ministrarnos, exhortarnos, llevarnos al conocimiento pleno de Jesucristo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los relatos de la infancia de Jesús, lo expliqué el lunes, ¿verdad? Lo expliqué el lunes, los que vinieron lunes saben que le expliqué un poco acerca de esas cuestiones. Tienen solamente dos evangelios los relatos de la infancia. Para nosotros los relatos de la infancia son los que conciben, ¿verdad?, al nacimiento de Jesús y los eventos que se dieron por delante de su nacimiento. Y en el caso de Lucas, esta, digamos, incorporación que hace el escritor antes de terminar, que es cuando Jesús se pierde, cuando Jesús, se pierde en el templo, así de fácil. La verdad que yo expliqué en el sermón del lunes que eso no está bien dicho, pero bueno, como ya culto lunes no va a haber, entonces ahí puede buscar el sermón y escucharlo y saber un poquito acerca de cómo está eso. Ahora, los relatos de la infancia de Jesús se encuentran en el capítulo 1 y 2 de Lucas y en Mateo 1 y 2. Entonces, cuando queremos saber de la infancia de Jesús, basta con que nosotros vayamos a Mateo 1, a Mateo 2, a Lucas 1 y a Lucas 2. Entonces, la cuestión aquí es que los dos relatos de Mateo y de Lucas no coinciden. En muchas cosas teológicas no coinciden. Y eso ya está bien estudiado, ya está bien definido. ¿Por qué? Porque cada uno de los escritores bíblicos presenta su perspectiva acerca de Jesús. Y nosotros no tenemos que asustarnos, ¿verdad? Porque si a mí, ¿verdad?, de alguna manera el Evangelio de Mateo me presenta a Jesús de una forma, ¿verdad?, y se los explico así, sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo, la anunciación en Mateo prácticamente la recibe José. O sea, José es el que recibe toda esa cuestión de lo que va a venir por delante con el nacimiento del niño. Y en Lucas la anunciación se refiere a María, que es algo extraño en los géneros literarios, porque realmente las mujeres no recibían la revelación ni tampoco recibían el anuncio del nacimiento de nadie, ¿verdad? Sino que en lo que respecta a la cultura, el hombre era el que recibía la anunciación, lo que ha pasado aquí en este capítulo que estamos por entrarle a estudiar. Ya les voy a explicar. Ahora, la pregunta que se hace, por ejemplo, está este señor, Busto Sáiz, que es un sacerdote jesuita de gran rango académico y calibre. Entonces, los eruditos entienden que la forma de Lucas de presentar la infancia o los relatos de la infancia de Jesús son: primero se presenta a Juan el Bautista y después se presenta a Jesús. ¿Por qué? O sea, la pregunta es ¿por qué? Y eso es lo que está aquí. Si usted nota, pues basta con que usted en ese mismo capítulo, yo veo aquí pues con toda claridad del versículo 7 hasta el versículo número 25, está la narrativa del nacimiento de Juan el Bautista, ¿verdad? De la anunciación del nacimiento de Juan. Entonces, después de eso aparece la anunciación a María
con respecto al nacimiento de Jesús, en los versículos 26 hasta el 38, que es lo que estamos ahora tratando de estudiar. Entonces, ¿cuál es la forma teológica de construir el relato de la infancia en Lucas? Lo que va a hacer el escritor bíblico, lo que va a hacer la comunidad de Lucas es, primero nos va a presentar a Juan el Bautista y después nos va a presentar a Jesús. Nos pone la anunciación de Juan, la anunciación de Jesús, el nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesús y los acontecimientos que vinieron después. Por lo tanto, la forma teológica de construir el relato de la infancia en Lucas es: primero presento a Juan el Bautista y después presento a Jesús el Señor. ¿Por qué? Eso lo dejé a medias. ¿Por qué? Porque en los evangelios, tanto Marcos como Lucas, como Juan, escuche bien, presenta a Juan el Bautista como precursor, diga conmigo precursor, es decir, el que prepara el camino para Jesús. Entonces, pero esto, hermanos, quiero que lo entiendan. Prepara el camino de Jesús en varias formas. Primero, porque anuncia el arrepentimiento y la gente viene a Juan el Bautista y la comunidad se prepara para recibir al Mesías. Pero en otra forma de ser precursor es que Juan el Bautista muere primero que Jesús. Entonces, él va a morir antes de Jesús y va a morir en circunstancias bien complicadas. Una cuestión, vaya, a donde se presentan, ¿verdad?, estas situaciones de mujeres y que tienen una forma teológica también. Pero Juan va a ser degollado, Juan va a ser muerto antes que Jesús y Jesús va a morir después de Juan. Entonces, lo que pretende el escritor bíblico en Lucas es decirnos que hasta en el nacimiento Juan el Bautista es precursor de Jesús. Eso es lo que está presentando. Ahora, quiero que entienda algo, y esto lo he explicado 4 años en las Navidades. 4 años en Navidades yo he explicado esto. Lo último que se escribió de los evangelios, es el capítulo 1 y 2 de Lucas y Mateo 1 y 2. ¿Por qué? Porque esto se escribe hasta que ya Jesús murió, resucitó. Entonces ya las comunidades querían saber el origen de Jesús, querían saber cuál era, la forma de cómo había nacido. Entonces se escriben los relatos, cada uno con su percepción teológica, y se incorporan en la manera que ahora nosotros los vemos ahí. Entonces, cuando ya nosotros vemos el nacimiento, ya ellos ya saben todo. O sea, ellos ya saben que Jesús murió, Jesús resucitó, y ellos ya saben que Jesús fue condenado a las autoridades civiles romanas y las autoridades judías. Ellos ya saben y conocen la historia de Jesús. Entonces, los relatos de la infancia se construyen con esa perspectiva, ya sabiendo lo que a Jesús le sucedió. Pero vuelvo a repetir, ¿por qué presenta a Juan primero y después a Jesús? Porque el interés de Lucas es decir que hasta en el nacimiento Juan el Bautista es precursor de Jesús. Hasta ahí la primera parte. Muy bien, vamos a la segunda. Cuando vemos la anunciación y el nacimiento en el Evangelio de Lucas, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? No puedo yo interpretar la anunciación de Jesús sin ver la anunciación de Juan el Bautista. O sea, el escritor bíblico quiere que comparemos, diga conmigo comparar. ¿Qué vamos a comparar? Las dos anunciaciones, la anunciación de Lucas, de la anunciación de Juan el Bautista y la anunciación de Jesús. Y después tengo que comparar el nacimiento de Juan con el nacimiento de Jesús. Ese es el objetivo del escritor bíblico, que nosotros comparemos las dos percepciones. Entonces, es trascendental. ¿Por qué? Primero veamos estas manifestaciones. Cuando el escritor bíblico quiere presentarnos la anunciación, va a seguir un propósito, va a seguir una guía teológica, va a seguir una guía mental que se compone de 5 elementos, por lo menos, ¿verdad? Lo primero es la presentación del ángel, la presentación del ángel. Si usted lo ve ahí, está en los versículos 26, 27, ese es 26, 27, 28, ahí está, digamos, la aparición, ahí se resume, esa es la manifestación del ángel, la aparición, digámoslo así. Ahora, siempre que un ángel se presenta en la Biblia,
siempre va a haber temor. Diga conmigo temor. A todos los que se les aparecieron ángeles hubo temor en ellos. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede percibir la presencia angelical sin expresar temor en su vida, por muchas razones, porque va a ser muerto por la santidad de la presencia, porque no sabe por qué el ángel apareció, por muchas razones. Entonces, hay temor, ese es el segundo elemento. Ahí está en el versículo número 29. Mire lo que dice: mas ella cuando le vio se turbó. Entonces, de ahí, del miedo, o sea, pues mire, ve, la aparición del ángel, ¿verdad?, el temor de la persona que se le presenta. Tenemos el tercer elemento que se llama el mensaje. Diga conmigo el mensaje. O sea, el mensaje es en sí la construcción declarativa del ángel de lo que Dios le manda a decir a la persona. Entonces, en este caso, el mensaje lo encontramos desde el versículo número 30, 31, 32, 33 puedo incluir. Ahí está toda la parte de de toda la situación del mensaje que es mandado. Ok, pero cada vez que hay un mensaje divino, hay una objeción. Diga conmigo objeción. ¿Qué es eso? ¿Qué es la respuesta de la persona a la que ha sido enviado? Entonces, pongámoslo en orden. Número 1, tenemos la aparición del ángel. Número 2, tenemos la turbación o temor de la persona que recibe al ángel. Número 3, el mensaje. Y número 4, la objeción, o decir, no te entiendo, no sé qué me estás diciendo, o sea, ¿por qué me estás diciendo estas cosas? Entonces, ahí hay una objeción. Entonces, todos los relatos angelicales, todos los relatos de presencia angelical cubren estos 4 elementos teológicos. Los 4 elementos es, vuelvo a decir, la aparición, bueno, ya la sabemos, ¿verdad? Entonces, vaya, pero ¿por qué no quiero seguir esto? Porque cuando ya se da la objeción, todos los ángeles proponen una simbología, un signo que se va a cumplir porque ellos se aparecieron, ¿verdad?, en el escenario. Entonces, por eso son 5 elementos constitutivos de la presencia de los ángeles en todo tipo de anunciación y en todo tipo de construcción donde estén los evangelios, la presencia de un ángel. Lo repetimos, aunque no lo repitamos juntos, veamos: aparición, aparición, temor, mensaje, objeción y signo o símbolo o señal. Póngale el nombre que quieras. Todos los ángeles dan una señal. Ahora, ¿por qué lo explico así? Porque en el mismo capítulo, cuando está hablando de la anunciación de Juan, se siguen los mismos elementos, los mismos. Nótelo, solo nótelo. Mira, primero, versículo 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Ahí está la aparición. 12. Ahí está el miedo, temor, turbación. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió ¿qué? El temor. Ok, veamos el mensaje. El mensaje está del 13 al 17. No lo voy a leer. 13 al 17 es demasiado largo. Ahora, después de ¿cómo se llama el mensaje? Está la objeción. Veamos el 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Entonces, ahí pues está la objeción y veamos el signo. 20. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Muy bien. Entonces ahí está, es un signo. ¿Por qué? Porque él va a quedar mudo hasta que le ponga el nombre al niño, ¿verdad? Incluso cuando van a nacer, le van a decir: ¿por qué le pones Juan? Si tú te llamas Zacarías, poner el nombre como tú te llamas. Pero él puso en una tablilla Juan, o sea, Johanán, o sea, entonces, y ahí se volvió a hablar. Entonces, así podemos decir, digamos que se resumen los relatos de anunciación. Ok, ¿qué vamos a ver entonces?
veamos entonces esta preciosa joya literaria que nos presenta una joya de fe, que nos presenta Lucas con respecto al Señor Jesucristo. Vaya, vamos comparando. Primero, lo que yo puedo ver aquí, esto es una cosa de compartir. A mí me impresiona el escritor bíblico, porque cuando va a anunciar el ángel a Zacarías que van a ser Juan el Bautista, lo busca en el templo, porque Zacarías es un sacerdote y a él le ha tocado la suerte, que a él le ha caído, ¿verdad?, la oportunidad, porque no era fácil que usted entrara al templo, pero en esa ocasión a él le tocó. Entonces a Juan el Bautista, ¿verdad?, se le anuncia a Zacarías que su hijo va a nacer, se va a llamar Juan, pero lo hace en el templo. El escenario es el templo de Jerusalén, a un sacerdote. O sea, es algo sublime, algo, digamos, es como que yo dijera ahorita, el Señor se le va a presentar no a un diputado, sino que a un magistrado de la Corte Suprema, ¿verdad? Un día de esto fue a comer el pastor Junior con el presidente y le impresionó algunas cosas, ¿verdad? Le dijo, mira, le dio recomendaciones cómo manejar los odiosos, ¿verdad?, los haters que están en Facebook y que te comienzan a tirar veneno y todo eso. Pero le impresionó eso, ¿verdad?, de que él anda en todo, él anda en esto, anda en lo otro. Pues, a mí lo que me impresiona son las pensiones como han quedado, pero bueno, eso es otra cosa, ya vaya usted a saber, ¿verdad? Pero mire, imagínese presentarse Dios en la asamblea, en la casa presidencial, pero a María se le va a presentar en una aldea oscura de Galilea, en la más grande pobreza, porque ella es una campesina de 13, 14 años. Es que ese es Dios. Mire lo que dice el 26, 27. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Se está hablando de lo más pobre, de lo más mínimo, de lo más insignificante. O sea, Juan, allá en el templo, ¿verdad? Allá es anunciado a Juan, en el templo, a Zacarías, su papá. A Jesús lo anuncian allá en los arrabales, en las casas de cartón, ¿verdad? Allá donde no hay techo, allá donde la gente tiene que estarse en este momento rebuscando para ver si se van a comer un pollito el día sábado. Ahí es donde llega el ángel. Mire el 27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces ahí nos habla acerca de la chica, nos habla de su condición, ¿verdad? Estaba esperando ella, el desposorio era una etapa del matrimonio donde ella ya estaba prometida. Por lo más seguro, los tradicionalistas, los eruditos, algunos piensan que, bueno, incluso hay una tradición muy antigua que dicen que José era viudo, ¿verdad? Y que se casó con María, ¿verdad? Pero eso no está en la Biblia. Yo lo que les puedo decir es que José ya estaba grande. José posiblemente ya tenía 40 años y esta niña tenía 13, 14 años. Y bueno, eso puede deducirse también en los evangelios, porque después de esto ya José no aparece, solamente cuando citan y le dicen este es el hijo del carpintero, o sea que no sabemos cuánto tiempo ya José había muerto, es probable que había muerto hace un tiempo. Entonces aquí nos presenta esa disparidad, ¿verdad? La niña, una niña de 14 años y el otro un sacerdote con conocimiento de los textos bíblicos antiguos testamentarios, con conocimiento bastante más culto, porque esta niña es una analfabeta, no sabe leer, no sabe escribir. Y ahí llega el ángel. Es increíble. A mí me impresiona porque vivimos en un mundo totalmente diferente, ¿verdad? Donde parece que Dios está con los poderosos, con los que tienen, pero no. Dios sigue actuando de la misma manera. Visita gente que no tiene, visita gente que tal vez allá donde usted piensa que no está Dios, ahí está Dios, ¿verdad? Y uno dice, no, ahí no puede estar Dios, ahí está Dios. Más que en las casas de los poderosos, más que en las casas de los ricos, está en las casas de la gente humilde, que busca a Dios, que lo anhela. En esas limitantes, una niña
una joven. Entonces de repente aparece el ángel. Es impresionante porque las palabras que dice son 3 cosas de las cuales el ángel pronuncia. Mire el 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida. Ese es sharíos, ese es alégrate, ¿verdad? Alégrate. Pero volvamos a la Valera, dice: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. O sea, imagínate a una niña de 14 años, se le aparece el ángel y le dice: bendita entre las mujeres, y le dice: salve, muy favorecida, el Señor, la presencia de Dios está contigo. Impresionante, impresionante. Entonces, en la época medieval, o sea, siglo XV aproximadamente, hubo alguien que juntó estas palabras del 28, ¿verdad? Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, y la juntó con las palabras que, diga conmigo, visitación. Después de esta anunciación, María va a visitar, bueno, esa es otra cosa que dicen que son primas, ¿verdad? Ellas, y que son, perdón, que son primos, Juan y Jesús, y la Biblia, en el texto bíblico dice que son parientas, ¿verdad? Parientes, no dice que son así tan primitos como la tradición del siglo XVII dice que eran primos Juan y Jesús. Eso no está en la Biblia. Pero bueno, no quiero venir y destruirle sus conceptos, ¿verdad? Pero quiero decirle que alguien muy inventor, ¿verdad? En el siglo XV vino, agarró esos versiculitos del 28 y los mezcló con el 45. Mire, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá, 42. Y exclamó a gran voz, dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. O sea, alguien que es de origen bastante dudoso, no se sabe así a ciencia cierta, pero juntó el versículo 28 con el 42 y de ahí surge el Ave María. Dios te salve María, y de ahí rezamos el Ave María, porque el objetivo era eso, esto no es el Magnífica todavía, era que se utilizara el Ave María como medio de intercesión, ¿verdad? Entonces este texto comprueba todo lo contrario, que yo no puedo usar esta. ¿Por qué? Porque el que le agregó la segunda estructura, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahí ya está el contenido teológico de alguien que quiso decir: miren, María intercede por los hombres. Pero aquí este texto no dice eso. Dice que esta es una campesina humilde, ¿verdad? Sencilla, que está ahí, está en una aldea pobre, y de repente se le aparece el ángel y le dice: salve, muy favorecida, bendita entre las mujeres, bendita entre las mujeres. Y mire lo que ella actúa, cómo ella responde a eso. Ella, hermano, en 29, mire, mas ella cuando le vio. Ahora, ahí hay una cosa: le vio y le oyó. Diga conmigo: le vio y le oyó. O sea, es como que llegues a un cantón ahora y le digas a una niña de 14 años, o sea, ¿por qué se turbó? Los antiguos decían que era porque la chica, en la cultura judía, no se permitía que hubiera un hombre con una mujer encerrados en una misma condición, o posiblemente en una casa. No se sabe en ese momento, ¿verdad? Posiblemente estaba en su misma habitación, en su casa. Ahí le apareció el ángel. Y se turbó porque lo vio como hombre, o no se sabe cómo lo vio. Pero yo creo, como muchos lo piensan, que lo que la turbó no era solo la presencia del ángel, sino que las palabras que le habían dicho, porque le comenzó a decir: tienes el favor de Dios, tienes el favor de Dios en tu vida, eres bendita entre todas las mujeres. O sea, y la niña de 14 años que está desposada, ¿y qué? ¿De dónde yo? ¿Cómo yo? Si yo no sé nada, soy una niña humilde, pobre, sin conocimientos.
cuando la vio turbarse, mire el 29, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. O sea, es decir, lo vio y al escuchar sus palabras se turbó. Muy bien, entonces está turbada, el ángel tiene que venir y apaciguarla. Verso 30, mire bien, entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Entonces le estás diciendo a una niña de 14 años que va a concebir, que va a tener un hijo, que le va a llamar Jesús. Y aquí viene la aplicación futura, la visión futura que aplica el ángel a la cuestión del mensaje. Porque hasta ahorita la agarraste ahí en curva, le estás diciendo: mira, vas a concebir, ¿verdad? A un niño, y este niño tendrá esta condición. 32, este será grande, diga conmigo, grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. O sea, va a reinar, va a ser rey, y va a ser descendiente legítimo del trono de David. Es como que te dijera: mira, tu hijo, bueno, no, sos una niña de 14 años, vas a concebir, y el niño que vas a concebir va a trabajar en la NASA, te va a dar mucho orgullo, te va a dar una gran satisfacción en tu vida, y va a ser algo tan grande para ti y para la gente. Porque mire la posición, la condición teológica es que será rey, pero además que ese reino lo va a ejercer a la luz del trono davídico, cumpliendo una profecía del Antiguo Testamento que le decía a Salomón que vendría un descendiente, ¿verdad? De David, y será este descendiente el que recibirá el trono, ¿verdad? Pero ¿cuál es el elemento divino? Mire el versículo número 33: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Imagínense qué condición. Su reino no tendrá fin. O sea, será rey por descendencia legítima de David, pero su reino no tendrá fin, será eterno. A una niña de 14 años le estás diciendo eso. Hey, cálmate, ángel, barájamela más despacio, porque yo no sé qué hacer. Entonces, aquí está la objeción. ¿Ya? O sea, ahora, notemos esto y ya vamos a terminar. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varones. ¿Cómo ve usted esa respuesta? ¿La ve bien o la ve mal? No se sabe. No sé, como que, ¿cómo será eso? Pues no será. Yo no creo eso. Vimos en el texto anterior que cuando el ángel se le aparece a Zacarías, un sacerdote, un conocedor del Antiguo Testamento, un hombre conocedor del texto hebreo, un hombre conocedor del texto griego, un hombre que habla arameo, un hombre que tiene sabiduría, cuando el ángel se le presenta, le dice: tu mujer va a concebir. Y Zacarías, ¿qué dice? Mira el verso 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad. ¿Qué? ¿Cómo vas a creer si yo ya estoy viejito y mi mujer no es menopáusica, es posmenopáusica? Es decir, que ya le pasó la menopausia, o sea, pasó la menopausia desde hace ratos. Cuando las señoras se ponen enojadas porque ay, estos calores, dicen ya, como este calor ya no lo soporto. Premenopáusica, menopáusica y posmenopáusica. Entonces, y los hombres andropausia, ¿verdad? Y que se creen bichos, el chavorruco, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, que creen que a saber qué va, que todo el mundo le va a venir. Qué guapo el hombre, va. Y se pone camisas pegadas y la gran panza que le sale, va. Y no, hombre,
Y con lente oscuro, ¿va? ¿Ah? ¿Y qué pasa? Usted es un sugar daddy, ¿va? Eso es lo que es, ¿va? Entonces, el sacerdote Zacarías le dice: yo no puedo ser papá, yo no puedo. Por eso se quedó mudo. Diga conmigo: mudo. Porque no creyó. Porque el texto en el versículo número 7 introduce al personaje de Zacarías y su mujer como, diga conmigo, limitantes. Lea el 7. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad. O sea, hermanos, nunca había concebido esta mujer. Era estéril. Limitantes humanas. Pero cuando la niña responde, no responde como este señor. Porque la niña no está diciendo: es que no creo, hombre, porque yo estoy niña, yo no tengo varón, no me he casado, mi desposado, que ya se consideraba como un matrimonio, ya no está aquí, nos vamos a casar en un año, pero yo no sé cómo voy a quedar embarazada. ¿Y cómo va a ser eso si yo soy virgen? Diga conmigo: virgen. El texto introductorio del versículo 27 nos afirma que hay una imposibilidad. ¿Por qué razón? Porque se ha notado, cuando usted deja el evangelio de Mateo y entra al de Lucas, que probablemente en el evangelio de Lucas pudo haber la posibilidad de que María tuviera relaciones con José y que ella tuviera a Jesús por un orden normal. Porque eso no impide la obra del Espíritu. Cuando se lee el versículo de que va a concebir, si se lee con esa teología de Lucas, y créanme que esto ha sido una discusión teológica grande, de decir que en Lucas lo normal era un nacimiento biológico, es decir, María tuviera relaciones con José, saldría el nacimiento de Jesús y Dios bendeciría al niño. Hay dudas. Hay dudas. Porque el verso 35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, una línea de eruditos fuertes se establecieron en esa postura. Dijeron: no, fue un nacimiento biológico, y ahí fue que Dios bendijo al niño. Hermanos míos, quiero decirles que eso es totalmente contradictorio al texto. ¿Por qué? Porque el texto nos da esa claridad. Óigame bien, el verso 27 dice 2 veces que María era virgen. Mira el 27: a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era. 2 veces le dice virgen. ¿Qué quiere decir eso? Otra imposibilidad. Diga conmigo: imposibilidad. ¿Cómo vas? Vos sos estéril, sos posmenopáusica, no podés tener hijos. Pero esta virgen que no tiene varón, ¿cómo va a concebir si no tiene varón? No está ni casada, no está todavía viviendo con el hombre. Ya es de él. Si lo único que se iban un año, trabajaban, esperaban y después regresaban y después ya tenían ya intimidad. Pero ¿qué es lo que nos revela el texto? La niña le dice al ángel en el verso 34, uno podría decir que esta es una respuesta igual que la de Zacarías, y uno podría decir que ella también está ¿en qué? En incredulidad. Diga conmigo: incredulidad. Mira el 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco. No es que ella no creyera. ¿Por qué? Porque ella creyó desde el principio. Diga conmigo: creyó desde el principio. Esa es la fe de los niños. Es la fe de los que inmediatamente la palabra de Dios viene y dice: eso es para mí. ¿Por qué muchos de ustedes son estériles en su vida? Son estériles en su finanza, son estériles en su matrimonio, porque no ponen en práctica la palabra de Dios.
la palabra se cumple en nuestras vidas. La palabra tiene poder creativo. Y cuando el poder creativo de Dios viene a nuestra vida, nosotros tenemos que ser como María. Si es cierto, yo lo creo. Solo decime cómo lo voy a hacer. Pero aquí hay muchos que son como Zacarías. Ya estoy viejo, ya no puedo. Vaya a sacar su título, Aragán. Vaya a trabajar, haga pisto. Es que ya estoy viejito. ¿Y usted qué sabe si Dios le va a dar a su hijo perdido que ha dejado desde hace años y le va a mandar una millonada? Usted no es. Pero ¿cuál es el problema? La fe es estéril cuando somos como Zacarías, grandes, cerrados en la palabra, sabemos mucho sacerdocio y sabemos mucha ley, pero no sabes de la fe. Porque esta niña sencilla que no tiene conocimiento teológico, que es analfabeta, te está dando clases de fe. Porque hay que ser como niños. A mí un maestro, que el hermano Dir, que me enseñó a ser maestro de bíblica, me decía: mira, ¿sabes por qué Dios ama a los niños? Porque si vos les decís, saltá allí, y les decís que hay agua, ellos van a saltar porque ellos creen que ahí hay agua, porque vos se lo estás diciendo. Y si yo te digo que este próximo año Dios te va a regalar un viaje, no se va a cumplir porque te lo estoy diciendo yo, te lo tiene que decir el Señor. Si Dios te lo ha dicho, Dios te lo va a cumplir, porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder, no yo no tengo. La palabra de Dios, el texto bíblico, es el que nos llena, el que nos preña. Yo sé que para muchos de ustedes aquí que están de mente limitada y de espíritu limitado, esas palabras les quedan grandes, porque vienen ahí con una vida toda miserable, toda golpeada. Ay, no, yo no sé. Mira, papá, te voy a decir algo. Si tan siquiera fueras como niño. ¿Y qué son los niños? Dependen totalmente de sus papás. El que depende de su padre lo tiene todo, hermano. Porque papá cumple su palabra. No es como nosotros. Yo no sé qué tanta palabra ha declarado Dios sobre tu vida. Él ya produjo sobre mí palabra, me puso palabras en mi corazón y ha actuado en la palabra de Dios. Pero hay muchos aquí que no saben qué es eso, que es tomar un texto bíblico y que Dios les hable en ese texto y diga: hey, esto es para mí, voy a actuar en esta palabra. Vaya, hágalo, porque si está actuando en la palabra, Dios lo va a bendecir. Pero le voy a decir también otras cosas. Imagínense cómo es de poderoso el Espíritu, que la niña le dice: sí, yo creo, sí, que solo decime cómo, pues. Así tenemos que ser. O sea, yo no estoy diciendo no lo vas a hacer, lo que estoy diciendo es: decime cómo y yo lo hago. Así deberíamos de hacer todos. Mira, María, te voy a explicar el proceso que vamos a seguir. ¿Y cuál va a ser el proceso? Mira, te van a pegar una gran humillada, porque para comenzar, el papá el padrastro del niño va a creer que ese hijo es de otro hombre. ¿Y sabes qué? Vas a tener que ser humillada. Después, cuando Dios le hable al hombre y te venga, ¿verdad?, nuevamente a buscarte, tienes que hacer una gran caminata y vas a ir, van a hacer un censo y vas a ir con esa gran panza, 2 muchachos pobres caminando hacia Belén, y allí, en la más grande miseria de las miserias, van a ser el Hijo de Dios. Explícame eso, pues. Que Dios hace todo al revés de nosotros. Y que cuando vos decís: es que yo estoy actuando en la palabra de fe, y vos querés que todo te salga bien. No, papá, es al revés. Todo te va a salir mal, pero al final Dios va a obrar en tu vida y te va a dar un milagro. Dios te va a dar un milagro. Oíme bien. Va a ser contradictorio a tu mente, a tu corazón, porque vas a tener que caminar con esa gran panza y vas a tener que llegar a Belén y poner al Hijo de Dios en un pesebre, en la más grande soledad. Solo José y ella, con los animales.
Y a la medianoche van a pasar unos pastores, pobres, miserables, porque nadie quiere un pastor. Los pastores eran repudiados en Israel en esa época. Es como nacer en medio de pandilleros y todavía creer que ese niño es el Hijo de Dios. Yo no sé en qué etapa estás, pero muchas veces cuando estamos llenos de la promesa, vamos a ser como eso, como personas que van a llevar la promesa de Dios dentro. Pero a veces vas a ver obstáculos, humillaciones, reclamos. Sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando. No te rindas, no dejes tiradas las cosas, porque al final Dios va a honrar su palabra. Dios va a honrar su palabra y va a nacer ese niño en las peores situaciones, en las peores circunstancias, en las cosas más imposibles. Ahí va a nacer ese niño. La niña dice: yo creo, solo dígame cómo. Entonces le explica y le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí está otro título: será llamado Hijo de Dios. En el otro texto dijo Hijo del Altísimo. El Espíritu Santo vendrá sobre ella y el poder del Altísimo, la fuerza, dice en el griego. Entonces, ¿por qué dice eso? Porque aquí está otra vez comparando. En el texto anterior se le dice de que el niño Juan el Bautista será lleno del Espíritu Santo desde su... Mire lo que dice el 15: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su... Entonces, desde el vientre de la madre, Juan el Bautista va a tener al Espíritu Santo. Amén. Amén. Será lleno del Espíritu Santo y será grande. ¿Ante los ojos de quién? Pero Jesús no. Vea el versículo de 32. Este será grande y será llamado Hijo de Él. O sea, quiere decir que la grandeza de Jesús es más absoluta. O sea, no es grande ante Dios, es grande ante todos los hombres, ante toda la creación. Pero ¿en dónde se demuestra que hay una concepción? Porque ¿qué es más difícil? Hacer parir a una posmenopáusica que era o hacer parir a una virgen sin varón. Es un choque teológico, es un choque teológico, un choque bíblico. Porque ¿qué es más difícil? Hacer parir una posmenopáusica a una virgen que no conoce varón. Hermano, las dos cosas, diga conmigo, imposibles. Pero miren cómo termina en el versículo 37. Porque nada hay imposible. Cuando usted escuche esa palabra, porque tantas veces la pronuncia, nada es imposible para Dios. ¿Qué está queriendo decir esa persona? Que nosotros creemos en el Dios que hizo parir a una estéril, y que creemos en un Dios que a una virgen sin conocer varón le fue infundido el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu bajó sobre ella, igual que en el Génesis, y la tierra estaba y vacía. Cuando el Espíritu se posó sobre María, el vientre se llenó de la nueva creación, que es Jesús el Señor. Fue ahí donde se encarnó.
¿Cómo lo hizo? No lo sabemos, desconocemos. Nuestra mente no nos da para entender eso. Pero cuando dice el texto bíblico, porque así cierra, porque nada es imposible. Y eso se repite en el Antiguo Testamento un par de veces cuando se rió Sara. Porque Sara también le dijeron vas a dar a luz, y la bayunca se rió porque no creyó. Así hay muchos aquí estériles y riéndose. ¿Cómo va a ser Dios esto? ¿Cómo va a ser Dios eso? Es que ese es el punto del texto bíblico. Lo que está queriendo decir el texto bíblico es que no hay nada imposible para Dios. Si Él hizo parir a un estéril, y si Él hizo concebir del Espíritu Santo a su Hijo Jesucristo en el vientre de una virgen, Él puede hacerlo todo. Él puede lograrlo todo. Él puede hacer todo en mi vida. Vas a darte cuenta cómo Dios me va a bendecir a mí. Así tenés que decirle a la gente. Deje de ser de esa gente que, ay, a mí en mi vida no pasa. Pues sí, porque toda la vida ha sido un estéril. Y cuando viene la palabra, ¿qué es lo que está diciendo aquí María? ¿Y qué es lo que está diciendo el ángel? Que cree fielmente que la palabra de Dios se va a cumplir sobre ella. Mire el 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme ¿a qué? A tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Qué está diciendo? Que cuando Dios dice una palabra, Él la cumple, porque no hay nada imposible para Dios. ¿Por qué? No hay imposible porque toda palabra que Dios haya declarado sobre nuestras vidas se va a cumplir hasta la última coma, hasta el último punto. No tengas miedo. No seas como Zacarías, que mata la fe. No seas como Zacarías, que te quedas mudo, que no puedes declarar, que no puedes pronunciar la palabra de Dios. No seas como Zacarías, que no puede parir, que no puede hacer nacer. ¿Por qué le cayó la boca a Zacarías? Para que no estropeara los planes de Dios con su falta de fe. Aquí hay mucha gente que sus propias palabras han sido el obstáculo más grande por lo cual no han logrado cosas, porque en el fondo no le creen a Dios. Pero les digo esto: si tomamos la actitud de la sierva del Señor, porque esa palabra dice, la sierva, dice, la esclava, dice, he aquí la esclava, hágase en mí tu palabra, tu voluntad. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No dudes de que Dios va a cumplir su palabra en tu vida. No mates tu fe y no mates tu propósito, sino que tómalo, recíbelo, guárdalo, porque Dios va a cumplir cada una de sus palabras en nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra.